Ahora vamos a calcular el centro de gravedad o baricentro de cualquier triángulo en el espacio, pero utilizando sus coordenadas. Entonces, vamos a describir un triángulo en el espacio con sus vértices, que son los puntos A, B, C. Los puntos de las medianas vamos a llamarlas D, E, F. Y al centro de gravedad vamos a llamarlo punto G. Ahora, estos puntos que están en el espacio van a ser descritos por un sistema de coordenadas y el punto del origen vamos a llamarlo O. Entonces, por ejemplo, la notación OB significa el vector que va desde el origen de coordenadas hacia el vértice B. Lo propio, el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto A es la posición del vértice del vector en el espacio, OA. Y el vértice C va a ser el vector OC, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto C, que es la posición, la localización del vértice C en el espacio. Entonces, AE, el vector AE, va a ser igual a AF más FE. Yo sé que esta ecuación es válida sin ver la gráfica, porque fíjense que la F coincide, la punta F coincide con la cola F. Entonces la resultante es justamente el vector AE. O lo podemos ver en forma visual aquí. El vector que va de A a E va a ser igual al vector que va de A a F más el vector que va de F a E. Solamente que aquí no está dibujado, pero hay que usar la imaginación. Ahora, ¿a qué es igual el vector AF? El vector AF, justamente como este es el punto medio, va a ser igual a la mitad del vector de A a C. Ahora, ¿a qué va a ser igual el vector FE? Si yo uno las medianas, ellas van a ser paralelas a la base del vector. Y no solamente van a ser paralelas a la base del vector, sino que justamente la distancia de ellas es la mitad de la distancia de la base. Eso lo vimos cuando vimos en forma geométrica el centro de gravedad o baricentro de cualquier triángulo. Entonces, si yo uno el vector FE, ese vector va a ser la mitad del vector que va de A a B. Yo puedo factorizar el 1 medio y tengo AC más AB. Ahora, fíjense que aquí el vector AG, aquí está el vector AG, es colineal con el vector AE. Es colineal con el vector AE. Lo que significa es que yo puedo establecer una ecuación de este formato, que AG va a ser igual a un escalar, que lo voy a llamar escalar 1, multiplicado por el vector AE. Entonces, ahora sí, voy a reemplazar el vector AE con lo que está aquí arriba. Reemplazo con 1 medio de AC más AB. Y ahora vamos a empezar a ver a qué es igual el vector AG. AG vimos que va a ser igual al vector final menos el vector inicial. Entonces va a ser igual a OG menos OA. Aquí tengo lambda 1 dividido entre 2. ¿A qué va a ser igual el vector AC? Va a ser igual al vector OC menos el vector OA. Final menos inicial. ¿A qué va a ser igual el vector AB? Va a ser igual al vector final menos el vector inicial. O sea, OB menos el vector OA. Ahora, aquí ya puedo reducir vectores semejantes. Aquí yo tengo dos veces el vector OA más OB más OC. Aquí tengo el vector menos OA. Va a pasar este miembro con el vector más OA y se va a sumar con este vector. Puedo factorizarlo y tengo este término. Más lambda 1 dividido entre 2 por OB más lambda 1 dividido entre 2 por el vector OC. Tengo entonces el vector posición del baricentro o centro de gravedad del triángulo genérico. Aquí vamos a llamarlo ecuación 1. Ahora, yo usé el lado AE, pero ahora yo puedo usar BF. Entonces el vector BF va a ser igual al vector BE más el vector EF. Entonces podemos verlo aquí. BF, ¿quién es? Ahora vamos a hacerlo BF. Va a ser igual al vector BE
más el vector EF. Esta vez el vector BE va a ser un medio del vector BC, mientras que ahora el vector que va de E a F va a ser un medio del vector que va de B a A. Y es lo que vamos a anotarlo aquí. Ahí está. Factorizamos el 1 medio y tenemos nuevamente una ecuación de BF en función de BC y de BA. Fíjense que el vector que va de B a G es colineal con el vector que va de B a F. Por tanto, si son colineales, pueden ser escritos como esta ecuación. Y esta ecuación se va a cumplir porque los dos vectores son colineales. Ahora vamos a reemplazar lo que vale el vector BF, que es igual al vector BG, va a ser igual a OG menos OB, final menos inicial. Lo mismo, ¿a qué va a ser igual el vector BC? Va a ser igual al vector final menos el inicial, a OC menos OB. ¿A qué va a ser igual el vector BA? Va a ser igual al vector final menos el vector inicial, OA menos OB. Aquí podemos hacer álgebra, entonces va a ser igual a OA menos 2 veces OB más OC. Este menos OB, que está con menos, va a pasar con más y se va a sumar con este término. Pero no se olviden, ¿no?, que esto es menos 2, se va a multiplicar por este término, es justamente el término que está aquí. Y luego tengo los otros dos términos. Y entonces aquí tengo la ecuación 2, que también me está dando la posición del centro de gravedad o baricentro del triángulo genérico. Ahora lo que voy a hacer, voy a copiar la ecuación inicial que calculamos al inicio. Y fíjense que aquí tengo dos ecuaciones que me están dando la misma localización del punto. Estas dos ecuaciones tienen que ser exactamente iguales. Y para que sean exactamente iguales, cada una de estas componentes tiene que ser igual. Es decir, lambda 2 dividido entre 2 tiene que ser necesariamente igual a 1 menos lambda 1. 1 menos lambda 2 tiene que ser igual necesariamente a lambda 1 dividido entre 2. Y lambda 2 dividido entre 2 tiene que ser necesariamente lambda 1 dividido entre 2. De la última ecuación se deduce que lambda 1 es exactamente igual a lambda 2 y entonces vamos a llamarle directamente lambda. Entonces podemos empezar con la ecuación 3. De la ecuación 3 directamente entonces estoy llamando a todas las lambdas lambda. Entonces el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto está con menos, va a pasar con más. Y tenemos el valor de lo que es el lambda. Lambda vale 2/3. Aquí estamos demostrando que la distancia del vértice al baricentro es exactamente igual a 2/3 la longitud de la mediana. Ahora, la ecuación 4 es exactamente la misma que la ecuación 3, lo que significa que ya está resuelto el problema. Pero ahora vamos a reemplazar este lambda 2/3 en cualquier ecuación. Por ejemplo, vamos a reemplazar en la ecuación 1. La ecuación 1 entonces vendría a ser escrita por esta forma. Entonces vamos a reemplazar lo que vale lambda, que vale 2/3. Reemplazo lambda 2/3 aquí. Reemplazo lambda 2/3 aquí. Lambda reemplazo 2/3 aquí. Entonces 1 menos 2/3 es 1/3. El 2 se cancela con el 2. Quedaría directamente 1/3. El 2 se cancela con un 2. Quedaría 1/3. Puedo factorizar el 1/3. Y la posición del centro de gravedad de cualquier triángulo genérico en el espacio no es otra cosa más que 1/3 de la suma de las coordenadas de los vértices de este triángulo. Esto lo podemos hacer conceptualmente de la siguiente forma. A, B, C puntos genéricos en el espacio y la unión de estos puntos en el espacio definen un triángulo. Cada uno de estos vértices tiene estas componentes: x1, y1, z1 para A, x2, y2, z2 para B, x3, y3, z3 para C. Lo que me preguntan es que calcule el centro de gravedad de este triángulo que está en el espacio. Yo solamente tengo que aplicar la fórmula. Entonces directamente va a ser igual a 1/3 de la suma de las tres posiciones de los vértices. Entonces x1 más x2 más x3 dividido entre 3.
y1 más y2 más y3 dividido entre 3, y z1 más z2 más z3 dividido entre 3. Entonces esas son las componentes del vector centro de gravedad del triángulo genérico. Nosotros vamos a trabajar mucho en el plano. Entonces en el plano el problema se reduce aún más. Por ejemplo, yo tengo aquí este triángulo, el vértice está localizado en x2, y3. El otro vértice es x es igual a 8, y es igual a 5. Y el otro punto es x es igual a 5 y y es igual a 10. Y me dicen que calcule dónde está ubicado el centro de gravedad de este triángulo. Entonces directamente tengo que sumar 2 más 5 más 8 dividido entre 3, eso es 5. Y directamente tengo que sumar 3 más 10 más 5 dividido entre 3, eso es 6. Entonces las coordenadas del centro de gravedad son x es igual a 5 y y es igual a 6.